Ok, entonces, gentecita, vamos a ir con la primera parte, que es, vamos a revisar un poquito las propiedades antes de lanzarnos directamente al ejercicio, ya que igual son ejercicios, bueno, los ejercicios propuestos de el apunte, y ahí va mi primera recomendación del día de hoy. Una buena forma de estudiar ahora para que se vayan acostumbrando es leer al apunte, ¿ok? Está absolutamente todo ahí, está todo desarrollado, tienen ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, que son los que vamos a hacer el día de hoy, y así. Entonces, si no les queda algo claro de las clases propiamente tal, siempre una buena idea es revisar el apunte, ahí está todo y ahí, bueno, eso es lo que se sigue, es la estructura del ramo en sí. ¿Ya, gente? Entonces, ahí una muy buena recomendación es que lo puedan seguir. De hecho, esta slide que pueden ver acá y los ejercicios que voy a tener también, que vamos a hacer en un ratito más, son sacados desde el apunte. ¿Ok? Así es, el apunte está en lo virtual y ahí yo creo que al final de la clase lo podemos mostrar donde está, pero es básicamente entrar a lo virtual de Álgebra 1 y directamente ir a material y ahí aparece apunte Álgebra 1 y el apunte de ejercicios. ¿Ya? Así que eso como recomendación. No sé si estará para cálculo 1, pero sé que por lo menos para álgebra está ahí, está muy bueno. ¿Ya? Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Y tenemos lo siguiente, ¿ok? En particular, en términos de lógica, tenemos muchísimas propiedades, ¿ok? Donde lastimosamente tenemos que aprender a manejarlas la mayoría para así hacernos la vida más fácil cuando tengamos proposiciones compuestas de este estilo, ¿ok? ¿A qué me refiero con una proposición compuesta o expresión lógica? Básicamente algo con muchas proposiciones individuales que están juntándose a través de conectores lógicos. Como se puede apreciar acá, tenemos implicas, tenemos y, tenemos o, muchos paréntesis y mucho de todo en general. Entonces, todas las leyes que nosotros conocemos nos permiten simplificar esto a algo más pequeñito para así poder entender, por ejemplo, su comportamiento, su valor de verdad y así, ¿ya? Entonces, siempre es una buena idea trabajarlas al máximo, sacarle al jugo a estas propiedades porque podemos hacer básicamente todo con esto, ¿ya? Y no solamente nos sirve ahora, sino que después, si es que ya no están en conjuntos, les va a servir también, ya que en conjuntos también se trabaja mucho con las mismas leyes, ¿ya? Entonces, son cosas que van un poquito de la mano, pero ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, tenemos la primera ley, que es la ley de idempotencia, que es básicamente que si yo tengo una proposición, ¿ok? Yo lo que suelo hacer, así como para explicarlo un poquito, bueno, más informal, es, en vez de hablar de una proposición, por ejemplo, que puede ser P, yo llamo a esa proposición algo, ¿ok? Entonces imaginen que yo puedo tener cualquier cosa en estas propiedades, ¿ok? Cualquier cosa que yo tenga siempre va a aplicar. Entonces no es necesario que se acostumbren a ver, por ejemplo, un P o P, sino que podríamos decir que es algo o algo, y directamente ese algo puede ser, no sé, una proposición compuesta P y Q implica no sé cuánto, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración y quizás se les hace más fácil de esa forma, ¿ok? Entonces, básicamente lo que nos dice la ley de idempotencia es si yo tengo una misma proposición o una misma proposición, pasa lo mismo para el conector contrario, que es el I. El resultado simplificado de eso no es nada más y nada menos que la misma proposición desde un inicio. ¿Ok? Entonces eso nos sirve bastante para ir simplificando cositas. Ahora, por ejemplo, un ejemplo más concreto de lo que estoy hablando es, imaginen que yo tuviese esto. Voy a hacer los paréntesis un poquito así. Tengo, por ejemplo, P y Q o P y Q. Entonces, ahora es cuando yo les digo que yo podría tener cualquier cosa o cualquier cosa y eso es directamente P y Q, que era lo que yo les decía que era como cualquier cosa, ¿ok? Entonces, es una ley relativamente sencillita, ¿ok? Es una bastante interesante que nos va a ayudar bastante más o menos más adelante cuando vayamos trabajándola, pero a priori sería eso, ¿ok? Por otro lado, tenemos la segunda, que es la ley de doble negación, que a mí me gusta esta trabajarlo un poco más, traerla al mundo de los números, que podríamos decir básicamente que es un menos por menos, ¿ok? Entonces imaginen que yo tengo un menos uno, esto es lo mismo que decir un uno, ¿cierto? Entonces, si yo niego algo que ya está negado, va a quedar el algo solamente, que es la misma proposición, ¿ok?
De esa forma, no sé si hay alguna duda hasta ahora con las dos que acabamos de mencionar. Insisto en que esto sucede para cualquier proposición compuesta simple que nosotros tengamos, pero en el apunte se explica de manera más sencilla a través del conector P solamente. ¿Ok? Sí, obvio. Realmente la primera se basa solamente en que si yo tengo un conector o el mismo conector, lo puedo reducir directamente a decir ese mismo conector, ¿ok? Sucede tanto para el caso del conector lógico O y un I. Si yo tengo algo y algo, el resultado es algo y sucede lo mismo con el caso contrario que sería un O, ¿ya? Entonces eso nos ayuda a reducir términos redundantes directamente que estén en las proposiciones compuestas, ¿ya? De esa forma. Ahora, respecto de nuestra tercera ley, tenemos la conmutatividad. ¿Ok? Entonces es básicamente también trayéndolo un poquito al término de números, que nosotros sabemos que por ejemplo, uno por 3 va a ser lo mismo que 3 por uno. Es básicamente esto. Si yo tengo un P o Q, es lo mismo que Q o P y viceversa, con un conector lógico contrario. Si es P y Q, es lo mismo que decir Q y P. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos podría servir la conmutatividad? Realmente depende. Hay muchos ejemplos donde nos podría ser de utilidad, pero realmente el ejercicio continuo de ir practicando esto este tipo de proposiciones compuestas, simplificándolas, nos va a decir cuándo lo podemos usar. En particular con los ejemplos que tengo, se ve bastante claro todo, así que vamos a estar más o menos bien. Ahora quizás le voy a dar una pasadita relativamente rápida, entre comillas, a las leyes, de que me gusta más trabajarlas o explicarlas cuando estemos haciendo los ejercicios y se entiende mejor para ustedes. ¿Ya? La siguiente es la ley de asociatividad, que es básicamente que yo puedo agrupar términos a conveniencia siempre y cuando todos los conectores, tanto dentro como fuera del paréntesis, sean el mismo. ¿A qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el primer caso de esta conmutatividad es que tenemos dentro en paréntesis un o y fuera también un o. ¿Ok? De esa forma, cuando se cumple esto, puedo agruparlo de la manera en que yo quiera. También es importante, que es algo que yo uso bastante, que es básicamente eliminar los paréntesis. Si yo tengo los mismos conectores en todos lados, tanto fuera como dentro de los paréntesis, elimino los paréntesis, disculpen la redundancia de hablar de la misma palabra, y puedo agrupar de la manera en que yo quiera y se me va a hacer mucho más sencillo, por ejemplo, simplificar algo, ¿ya? Que sucede, por ejemplo, aquí. Y obviamente también sucede para el conector contrario, ¿ok? Ahora tenemos la ley de distributividad, que también lo podemos realizar como una pequeña multiplicación, se podría decir de alguna forma, trayéndole un poquito a los números que nosotros conocemos y estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, el cálculo, por ejemplo, no sé, un 3 por uno más 5 entre paréntesis. Es exactamente la misma distribución que depende de los conectores. En este caso, como se puede apreciar aquí, como a mí me gusta verlo, es básicamente yo tengo un P, O, Q y R, ¿cierto? Entonces, los términos que estén en los paréntesis se van a ver distribuidos de la siguiente manera. Yo digo P, O, Q y como uno el siguiente paréntesis a través del conector que esté en el mismo. Entonces yo tengo P, O, Q, ¿ok? Que es lo que se ve acá, y que sería el conector que está dentro del paréntesis y el último término que nos quedaría que sería POR, de esa forma, ¿ok? Sucede exactamente lo mismo, gente, para lo que sería el conector contrario. O sea, si yo tengo un PIQIOR, sucede exactamente lo mismo. Podemos distribuir lo que nosotros queramos cuando tengamos el I y el O respectivamente. También es importante mencionar que, por ejemplo, de esto que pueden ver acá, yo puedo pasar a lo contrario. ¿Ok? Entonces, a mí, o la forma en que me lo han dicho a lo largo de la cantidad de años pasados, es como una factorización inversa. ¿Ok? Podríamos verlo de esa forma, o una factorización directamente, o distribución inversa. Realmente el nombre es irrelevante en términos prácticos, pero lo que quiero llegar es que si nosotros tenemos una estructura similar a esto, podemos hacer esa factorización y realmente créanme que ayuda bastante. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente, que nuevamente, bueno, es relativamente tranqui, pero podemos llevar también al mundo de los números y es básicamente la ley de Morgan. Es básicamente que si yo tengo una negación delante del paréntesis, le cambia el signo, entre comillas, hablando en un lenguaje más como traigo los números, a todas las proposiciones que estén dentro de este. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo la negación de P y Q,
lo que hace esta negación se va a distribuir a cada término de este paréntesis. De esa forma nos va a quedar la negación de P, la negación de un I es el conector contrario que es un O, y la negación de una Q va a ser solamente la negación de una Q. De esa forma, entonces, por ejemplo, si yo tengo un menos 1 más 3, esto es lo mismo que menos 1 menos 3. Entonces pueden verlo de esa forma, quizás se le hace más sencillo, pero a priori es eso. Cabe destacar que sucede exactamente lo mismo para el conector contrario, en este caso un O. ¿Ok, gente? Hasta ahora alguna duda, ¿todo bien? Hasta ahora vamos tranqui, igual cualquier cosita, si es que no se está entendiendo tan bien, lo podemos ver un poquito más adelante cuando vayamos haciendo los ejercicios y ahí créanme que va a quedar muchísimo más claro. Sí, ahora voy a explicar la absorción recién. Así es, Juanjo. En ley de Morgan, cuando nosotros tengamos un i negado, cambia a o, y si yo tengo la negación de un o, cambia a un i. Entonces, ese es como la forma en que se trabaja la negación en términos de esos conectores. ¿Ok? Y ahora, en términos de la ley de absorción directamente, es una ley bastante interesante que, bueno, demostrarla es un desafío interesante que podrían intentarlo cuando estén en sus, bueno, ahora mismo, después de la ayudantía, cuando ustedes tengan un tiempo, demostrar absorción es una buena idea, absolutamente. Y es básicamente una reducción de términos a través de un proceso que creo yo que no es tan necesario que expliquemos ahora mismo su demostración. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice absorción? Que si yo tengo una proposición, por ejemplo, P, fuera del paréntesis y también una proposición dentro del paréntesis que es la misma que está afuera, y no solo esto, sino que el conector que une a la que está afuera con la que está dentro son conectores contrarios. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser un I, un o un O y un I. Eso significa que yo directamente puedo simplificar todo y decir que era la proposición que estaba afuerita o dentro, dependiendo de cómo ustedes lo quieran decir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, gente, aquí podríamos tener lo siguiente. Imaginen que tenemos O, P y una proposición gigante. P implica Q y R implica Q y así, algo muy feo. Pero si se dan cuenta, cumplimos exactamente lo que nos dice la ley de absorción. Tenemos la misma proposición tanto dentro como fuera del paréntesis, y los conectores que están uniendo a esto, el paréntesis con lo de afuera, son opuestos. Eso significa que directamente puedo aplicar ley de absorción. ¿Ok? Entonces, es básicamente eso. ¿Ya? Si los dos son O, Brian, ahí en particular podríamos directamente quitar los paréntesis, ya que habíamos comentado anteriormente la ley de asociatividad. Si todos tienen un o todos tienen un I, podemos directamente quitar los paréntesis a libre conveniencia. Ok, también me dicen algún tip para no confundirse con el I y el O, y bueno, ahí realmente es pura como memotecnia de alguna forma. Nosotros sabemos que el O es hacia arriba y el I es hacia abajo. Realmente me gusta de repente pensar que el I es como una I directamente, es como hacia abajo, y se puede apreciar que la I también tiene la patita hacia abajo y la O es como para arriba y es un circulito. De repente me gusta verlo de esa forma, ya que en su tiempo cuando di el ramo también me costaba bastante aprendérmelo. ¿Ya? Así, bueno, me dicen lo de ley de absorción. ¿Ok? Entonces, vamos a explicarlo quizá un poquito más sencillo. Lo lamento si es que se confundieron un poquito más, pero la idea es la siguiente. Si yo tengo una proposición P tanto dentro de un paréntesis y fuera de este, ¿ok? Eso es un punto clave de absorción. Y no solo esto, sino que tengo conectores opuestos. En este caso tengo un I dentro del paréntesis y un O fuera. ¿Qué significa esto? Que yo directamente puedo reemplazar todo por la proposición que estaba afuera del paréntesis, que en este caso es P. ¿Ok? Esto es muy importante ya que nos sirve para simplificar cosas relativamente muy rápido. ¿Ok? Aquí también es importante mencionar que da lo mismo la proposición que sea Q. Yo puedo tener cualquier cosa en Q y aún así absorción va a funcionar. ¿Ok? Sucede lo mismo para P. Da lo mismo que yo tenga cualquier cosa en P con tal de que se cumpla la estructura. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Si yo tengo algo, perdón, si yo tengo algo
o algo y otra cosa, por ejemplo, otra cosa, esto es directamente algo, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo odio con palabras, a pesar de que sea un poco extraño? Por el hecho de que puede ser cualquier preposición, ¿ya? Mi idea no es que se queden con que funcionan las leyes solamente cuando hay un P y una Q o una R, sino que funciona para todos los casos, ¿ok? Entonces, ustedes siempre que detecten como esa estructura, directamente pueden aplicar una ley de absorción, ¿ok? No sé si ahí les queda más clarito, igual lo vamos a trabajar un poquito más en los ejercicios directamente, pero insisto que siempre absorción cumple la misma estructura. Es una simplificación muy fuerte que nos ayuda bastante en general, ¿ya? Y no solamente tenemos absorción, sino que también tenemos la ley de absorción parcial, ¿ok? Esta realmente no me gusta verla realmente porque siento que es aprenderse mucha ley por nada. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí tendrían que aprenderse cuatro formas distintas de absorción. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que no se aprendan la ley de absorción parcial. ¿Por qué? Porque la podemos sacar así como a mano. ¿Ya? Así que pensemos lo siguiente. Vamos a trabajar el primer ejemplo de absorción parcial y nos dice lo siguiente. Tenemos la negación de P o P y Q. ¿Ok? Es básicamente esto que pueden ver acá. De esa forma, nosotros podríamos decir, oye, o alguien que se aprenda la ley, oye, esto es una absorción parcial y es tanto. Me parece perfecto y está súper bien. Pero para todo aquel que no se sepa la ley directamente, y yo recomiendo no aprendérsela, nosotros podemos trabajarla de una manera más sencilla, que es directamente aplicando una distribución. ¿Ya? Recordar que acabamos de ver la ley de distribución, que bueno, ley de distributividad, que es esta que pueden ver acá. ¿Ok? De esa forma, ¿qué es lo que nos dice la ley de distribución o ley de distributividad? Vamos a agarrar en primer paréntesis, va a tener, bueno, en realidad vamos a tener dos paréntesis, ¿cierto? Dos paréntesis donde cada uno va a iniciar por el término y el conector que estén afuera, que sería no P, no P o. De esa forma, y estos dos los vamos a unir por el conector que esté dentro del paréntesis, que en este caso es una I. ¿Ok? De esa forma, ¿qué va en los paréntesis en el lado como derecho de las proposiciones? Directamente lo que sería la primera proposición del paréntesis, que es P, y la segunda, que es Q, directamente. Entonces tendríamos la negación de P o P y la negación de P o Q, de esa forma. ¿Ok? Ahora tenemos esto que pueden ver acá, donde vamos a aplicar una ley que está un poquito más adelante, que es en particular las leyes de identidad. No, perdón. No es la ley de identidad. Realmente, justo la ley que necesito no está en el apunte directamente, en esta parte que puse por lo menos, pero sé que se menciona en alguna parte que es básicamente la ley del tercer excluido por ahí, que es básicamente lo siguiente. Aquí el detalle de estas dos que pueden ver acá es que tenemos en el lado izquierdo la negación de P o P. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos la negación de P o P? ¿Algo negado o algo? ¿Ok? Y ahora es cuando me gustaría preguntarles directamente si es que les pasaron tabla de verdad. ¿Sí? Buenísimo. Miren, vamos a traer la tabla de verdad un poquito solamente para demostrar con tabla de verdad, que quizás no es tan demostrar, eh, esta ley en particular, ¿ya? Para todo aquel que no se acuerde. Entonces, si nosotros queremos aplicar tabla de verdad a esta proposición que pueden ver acá, lo voy a hacer con azul, tenemos que su tabla es dos puntos la siguiente. Nosotros tenemos, bueno, P, la negación de P, y lo que nosotros queremos comprobar es, bueno, P o no P, ¿cierto? De esa forma. Sí, tranqui, Nico. Mira, básicamente las tablas de verdad lo que nos permiten es saber los valores de verdad de las proposiciones, ¿ya? Y bueno, ahora explico más la estructura, que es básicamente poner cada proposición
como en un espacio para ir analizándolas como paso a paso. Si te das cuenta, en este caso solamente tenemos dos proposiciones y sería hacer lo siguiente. Debemos anotar los valores de verdad de P, los valores de verdad de no P y el valor de verdad de la proposición compuesta, que sería la proposición completa, ¿cierto? De esa forma, ¿ok? De esa manera, gente, vamos con, tenemos que anotar ahora mismo lo que serían los valores de verdad, ¿cierto? Entonces, P en particular tiene dos valores de verdad. Puede ser, en este caso, verdadero o puede ser falso, ¿cierto? Hasta ahí todo claro. En general, y realmente se cumple así, todas las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿cierto? De esa forma, para una proposición en particular, tenemos esto, ¿ya? Cabe destacar que si nosotros, por ejemplo, tuviésemos más proposiciones distintas a P, por ejemplo, una Q, una R, esto va aumentando en términos de 2 elevado a la cantidad de proposiciones que tengamos, ¿ok? Entonces aquí, en efecto, tenemos dos valores de verdad posibles, que en particular serían dos casos. Pero si tuviésemos dos proposiciones, tendríamos cuatro valores de verdad. ¿Ok? Entonces, realmente lo voy a dejar hasta ahí solamente para que no meterles tanto en usar tabla de verdad, porque realmente no es tan necesario. ¿Ya? Solamente las traje para recordar un poquito que las tienen. Y no solo eso, sino que para probar lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos P, que es verdadero o falso, y ahora, ¿cuál es la negación de P? ¿Cierto? Entonces podemos directamente negar los valores que ya tiene P. ¿Cuál sería la negación de un verdadero? Sería falso, ¿cierto? Súper. ¿Y cuál sería la negación de un falso? Verdadero. Muy bien. De esa forma, ahora tenemos que hacer la siguiente proposición compuesta, que sería P o no P. Entonces, ahora tenemos verdadero o verdadero o falso. ¿Qué daría? Si yo tengo un verdadero o un falso, daría verdadero. Muy bien. Y ahora, caso contrario, si yo tengo un falso o verdadero, ¿qué daría? Verdadero también, muy bien. De esa forma, aquí tenemos algo bien interesante, que es básicamente que la proposición compuesta, P o no P, tiene un valor de verdad verdadero. ¿Qué significa esto? Que es tautología. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos esto, un verdadero directamente, es una tautología, es una verdad. ¿Ok? Caso contrario, si, por ejemplo, fueran solamente falsos, entonces es una contradicción. Y si la tabla de verdad está compuesta por verdaderos y falsos, eso es una, ¿qué sería? Contingencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es ni verdadero ni falso. Ahí como dice Felipe, muy bien. Entonces, esto sería una tautología que es un símil de decir verdadero, de esa forma. ¿Ok? Entonces, si nosotros trabajamos todo esto, podemos decir directamente que, bueno, esto va a ser verdadero y la negación de P o Q. ¿Ok? Cata, ahí me refería que cuando todo esto, y pongan el caso de que todo esto es falso, ahí sería contingencia. Pero en este caso, como son solamente, perdón, en este caso, imaginen lo siguiente, voy a hacer el caso contrario, perdón ahí la confusión, que sería P y no P. Entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero. Y tenemos verdadero y falso, nos da falso, falso y verdadero falso, entonces esto es una falsedad, por lo tanto es una contradicción, ¿ok? Respecto de la primera, cuando son solamente verdaderos, es una tautología y en particular si, por ejemplo, tuviésemos algo del estilo, no sé, aquí voy a chamullar un poco, imaginen que tenemos una proposición cualquiera donde sus valores de verdad son verdaderos, falso y así. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si tiene verdaderos y falsos, entonces es una contradicción. Perdón, es una contingencia. Perdón, perdón, perdón. Perdón ahí. Entonces aquí lo vamos a poner en amarillo. Esto es una contradicción.
Y esto es una tautología. Y este de acá es una contingencia. De esa forma. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí preguntaba Consolador, ¿hacer dos columnas basta? Sí, en este caso porque ahí, como dice Juan, es solo una proposición. Si tuvieras más de dos, eso aumenta exponencialmente en términos de una potencia de dos. ¿Ya? Entonces, si tienes dos proposiciones distintas, por ejemplo, P y Q, tendrías que anotar cuatro valores y así sucesivamente. ¿Ok? Súper. De esa forma, una vez ya planteado lo siguiente, tenemos verdadero y la negación de P o Q. ¿Ok? No, me preguntan ahí si vamos a ejercitar en efecto, pero primero quiero hacer el pequeño repaso de las leyes antes de lanzarme a los ejercicios. ¿Ya? Que sea P y no P no cuenta como dos proposiciones. No, directamente son lo mismo y las podéis negar al tiro. ¿Ok? Entonces sale relativamente sencillo. Ahora, como les estaba comentando, tenemos verdadero y una proposición, ¿cierto? Que es esto que pueden ver acá. De esa forma, si se dan cuenta, tenemos una ley de identidad, que es directamente la segunda, que es básicamente que si yo tengo una proposición y un verdadero, eso nos queda directamente como la proposición. ¿Ok? Entonces, eso sería a priori. No sé si quedó alguna duda antes de que nos lancemos con los ejercicios. Igualmente ahora lo vamos a reforzar al máximo, así que no hay problema si no se entendió tan bien y así. Pero eso sería la primera parte. ¿Les parece si vamos a los ejercicios? Sí, ¿todo bien? Ya, súper. Vamos, vamos. Diego, ¿qué no cachaste? Igual ahí te lo puedo explicar en un ratito más o directamente cuando estemos... Ah, ya. Dale, deme un segundito. Mira, Diego, lo que pasa es que tenemos la ley de identidad que nos dice, por ejemplo, la segunda, que si tenemos una proposición y un verdadero, esto va a ser lo mismo que decir la proposición. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, es exactamente lo que teníamos acá, verdadero y una proposición. Si la das vuelta, porque se puede por conmutatividad, queda eso. ¿Cachai? ¿Ahí mejor? Dale, súper. ¿Ya? Entonces vamos con el primer ejercicio de hoy, que es el siguiente. Nos dicen... Dadas las proposiciones P, Q y R, simplifique la siguiente expresión lógica. ¿Ok? Cuéntenme, este ejercicio está propuesto en la guía, en el apunte, perdón. Cuéntenme si ya lo hicieron, qué tal, o así a simple vista, se ve muy difícil, ya lo han hecho y así. Denle nomás, tómense su tiempo, si necesitan digerirlo, está perfecto, pero a priori sería esto, cuéntenme su opinión al respecto. ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Se ve difícil? ¿Se ve fácil? ¿Ya lo han hecho? ¿Ya han hecho otro ejercicio de este estilo y así? ¿Qué tal? Ya, buenísimo. Y ahí me dicen que recién entienden, me parece perfecto, que si lo han visto, se ve feo. Ok, creo que lo hicieron igual, pero no cachaste nada en la clase. Ok, vamos con calma nomás, ¿ya? Entonces, ¿les parece si comenzamos? Sí. Ya, ok. Sí, es largo, absolutamente, pero ahora confío en que se va a entender bien, ¿ya? Así que tranqui todos, lo vamos a hacer en conjunto, obviamente, y vamos con todo, ¿ya? Primero que nada, mi recomendación, quizás no es la forma más estética de hacer los ejercicios, pero para mí siempre es una buena idea separar esto, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Primero tenemos una proposición en el lado izquierdo o una proposición en el lado derecho, que es una buena idea separar esto en dos partes, ¿no? Vamos a definir la primera parte como uno y la segunda parte como dos, ¿ok? ¿Por qué hago esto? Es solamente para tener un orden más claro y poder hacer el ejercicio directamente más sencillo, ¿ya? De esa forma, aquí, bueno, depende de ustedes qué parte quieren hacer primero, es irrelevante, pero yo voy a partir con la segunda parte ya que se ve un poquito más sencilla, ¿ok?
También voy a agregar una ley por acá, que es la del condicional directamente, que es básicamente si nos dice, tenemos P implica Q, esto va a ser lo mismo que decir la negación del primero o el segundo, ¿ok? Esta ley que está acá, gentecita, tienen que aprendérsela sí o sí porque se usa demasiado. Si se dan cuenta, solamente en este ejercicio tenemos que aplicarla 4 veces, ¿ya? Así que por favor tenganla en mente y realmente va a ser de mucha ayuda, ¿ya? Así, sin más dilación, si trabajamos la primera parte, tenemos lo siguiente. Esto es, bueno, P implica Q y Q implica la negación de P de esa forma, ¿ya? Ahora, aplicando la ley del implica, que es básicamente decir, vamos a negar el primero o el segundo y la negación del primero o bueno, el segundo, que es la negación de P, ¿cierto? Sería básicamente así, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Recuerden que solamente acabamos de aplicar el implica, bueno, la ley del implica, de esta forma, que sería negar la primera o el segundo, ¿ya? Solamente eso a priori. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Pero negación con negación no es neutro, sí. Y sí, 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 sí. Eso se me fue a anotarlo, gracias ahí, Cristóbal. Y lo voy a anotar de la siguiente manera para dejarlo más lindo. Sería básicamente la negación de Q, de esa forma. ¿Ok? Y no, Juanjo, no está en la anterior. Yo creo que voy a buscarla dónde está específicamente y se los mando. ¿Ok? Así que ahí lo quedo debiendo. Pero está en alguna parte sí o sí. ¿Ya? Súper, ahí sí, ¿cierto? ¿Qué acabamos de hacer? Básicamente aplicar esta ley que pueden ver acá. Esta ley que pueden ver acá. Si yo tengo una implicancia, esto lo podemos reescribir en términos de un conector que ya conocemos y sabemos cómo trabajar, que es el O. Entonces, si tenemos, por ejemplo, P implica Q, va a ser lo mismo que negar el primero, la primera proposición o la segunda. De esa forma es lo que acabo de hacer acá. Si se dan cuenta, en el primer paréntesis tenemos P implica Q y esto va a ser negación de P o el segundo. En efecto, es lo que acabamos de hacer. Ahora, wait. Sí, real. No sé por qué puse eso, me confundí un poco. Era solamente la negación. Ahí sí. Perdón, perdón, perdón. Me traspapelé. ¿Ok? Perdón, perdónenme. No me linchen. ¿Ok? Entonces, el segundo caso pasa exactamente lo mismo, donde, si se dan cuenta, tenemos Q implica la negación de P y esto va a ser la negación de Q o la negación de P, que es básicamente la negación del primero o el segundo. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, buenísimo. Me preguntan, ¿por qué queda la negación en este caso fuera y no dentro del paréntesis? No entiendo muy bien tu pregunta, Leonor. ¿A qué te refieres con eso? La negación que sale de aplicar esta ley de la implicancia solo se aplica a la primera proposición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, solamente la P tendría una negación y solamente la Q tendría la negación. ¿Ok? A mí me preguntan si apliqué la ley de en los dos lados. Así es. Y también por qué en el segundo quedaría negado en ambos. Porque no es que quede negado en ambos directamente, Ailén, sino que ya había una negación en el P. Recuerda que esta ley que está acá nos dice, tenemos Q implica P y es la negación de la primera, que está en el lado izquierdo, implica la segunda, de esa forma. ¿Ok? Y la segunda ya estaba negada. Entonces no es que yo ya la haya negado así, sino que ya estaba de esa forma. ¿Ya? Me preguntan también si podría usar distribución. En este caso, podría ser, pero podemos hacer algo más sencillo. Wait, me dicen, ¿y si la primera proposición fuera no Q implica no P? Veámoslo. Por ejemplo, si tenemos no P, no Q implica no P, ¿cómo quedaría esto? Quedaría la negación del primero, que sería la negación de Q,
implica el segundo, que es no P. Entonces, si nosotros tenemos una doble negación, eso es directamente la proposición solita y nos queda de esa forma. ¿Ok, gente? Ahí sí está bien, ¿les queda más claro? Ah, wait, ahí obviamente era un O. Ahí sí. En la ley siempre va a ser uno, ¿verdad? Nunca un Así i. es. Sí, siempre es uno. Siempre que hay un implica, lo reescribimos con uno. Me preguntan, ¿la condicional solo cambia el implica por un o puede ser también un i? Es solamente por un o, Tomás. ¿Ok? Solamente uno. Esa es la ley y así es como se trabaja. ¿Ok? Esa es la igualdad. ¿Ya? Ahí me preguntan también algo interesante, que es cómo es con un bicondicional. Un bicondicional lo puedes transformar en dos condicionales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, esto es lo mismo que decir P implica Q y Q implica P. ¿Ok? Entonces ahí directamente podía aplicar nuevamente la ley del condicional. ¿Ya? Ahí también me preguntan si es necesario escribir la ley que ocupa al lado. Mira, es una buena idea, absolutamente, porque así lleva ahí un orden no solamente para el lector, sino que para ti también. Entonces, sí es una buena idea y realmente también la voy a escribir. ¿Ok? Entonces aquí buscamos condicional. ¿Ok? Súper. Ahora sí continuamos, gente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Ya, ya. Seguimos, seguimos. Entonces, tenemos esto que pueden ver acá. ¿Ya? Ahora voy a aplicar conmutatividad. ¿Ok? Conmutatividad en segundo paréntesis. ¿Ok? Y de esa forma, ¿a qué me refiero con esta conmutatividad en el segundo paréntesis? Que es básicamente hacer esto. Tenemos la negación de P o Q y en el segundo paréntesis lo vamos a dar vuelta. Entonces nos queda no P o no Q. ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende eso? Aplicamos conmutatividad en el segundo paréntesis. Recuerden que le acabamos de ver la ley, que recuerden que si yo tengo un condicional y o un o, para la redundancia, los podemos dar vuelta y realmente va a ser lo mismo. ¿Ok? Ahí me preguntan por qué. Ahora vamos a ver por qué específicamente y es por un trucazo que yo quiero hacer ahora. ¿Ya? Me preguntan por qué no se usa Morgan al tiro, porque no estamos, no, en la parte en la que estamos no podemos usar Morgan, porque no hay directamente una negación delante del paréntesis, sino que están en proposiciones simples. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Cuéntenme qué les parece interesante de esto. ¿Ya? Miren lo siguiente. Yo tengo en el paréntesis izquierdo no P y en el paréntesis derecho también tengo no P, ¿ya? Y no solamente eso, sino que también tengo un no. ¿Les parece así como parecido, como que lo vimos antes, o no? Así como esto será como una distribución ya distribuida. Lister- Suena un poco raro, pero es como una progresión que se aplicó a una distribución, ¿o no? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo podemos saber eso? Porque tenemos la negación de P o la negación de P o. ¿Ok? Eso es una pista y la pista que nos da así como el paso certero de que sí o sí pasó una distribución es que este en particular, que es el conector que une ambos, es un opuesto al que está entre los paréntesis. ¿Ya? De esa forma, ¿qué vamos a hacer ahora, gente? Fue lo que les comenté cuando explicamos distribución, que se podía hacer como una distribución inversa. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Que era como pasar de esto distribuido a algo que está como factorizado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo factorizaríamos esto? ¿Cómo se les ocurre? Directamente podríamos hacer lo que les había comentado desde un inicio, que vamos a agarrar el término común, ¿ok? Que es no PO, y el paréntesis va a ser la primera proposición con la que está afuera, con la segunda proposición del segundo paréntesis. Entonces nos quedaría de esa forma, ¿ok? ¿Qué acabamos de hacer acá?
Le voy a colocar el nombre raro, perdónenme, no sé cómo explicarlo, pero es como una factorización. Le voy a poner muchos signos de interrogación o una distribución inversa, ¿ya? Ahí realmente me han dicho todos los nombres y nunca me acuerdo del nombre en particular, pero es básicamente hacer el caso contrario. Ahí me dicen antidistribución, también me parece un nombre correcto, pero ahí realmente el nombre es irrelevante en términos prácticos, ¿cierto? Así, ahí Alonso nos dice algo interesante también, que es lo del paréntesis es falso. ¿Están de acuerdo con eso? Factorización directamente o distribución inversa. ¿Ok? Entonces, esto del paréntesis, ahí me dijeron que es falso. Y en efecto lo es, ¿cierto? Tiene que ver con esa ley que les comentaba desde un inicio, que era la ley del tercer excluido. Entonces, igualmente pueden hacer lo que sería la tabla de verdad, la voy a hacer con este color que se va, que es básicamente verdadero, falso, falso, verdadero. Tenemos verdadero, perdón, era un i. Verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso. Por ende, esta proposición que pueden ver acá es una contradicción, que es lo mismo que decir un falso. Entonces nos quedaría algo así. Súper. Y ahora, gente, tenemos esto, no P o falso, o también podríamos verlo como proposición o falso. Ahí queda el no P, ¿cierto? Muy bien. Esto, la última ley que vamos a usar, le voy a colocar el nombre específico, que es una ley de identidad. Si se dan cuenta, tenemos, ¿qué teníamos? P o falso, P o falso, y es solamente P. Así que buenísimo. De esto solamente queda la proposición que es no P. ¿Ya? Ahí me preguntan el tema de la tabla de verdad, pero era realmente esto, mira. Nosotros tenemos las proposiciones que son Q y no Q, y luego Q y no Q. Si anotamos los valores de verdad, Q puede tener dos valores, que es verdadero o falso, la negación falso o verdadero, y de esa forma tenemos verdadero y falso es falso, y por otro lado falso y verdadero es falso nuevamente. ¿Ok? Entonces, si tenemos una proposición que su tabla de su valor de verdad son solamente falsos, por ende, eso implica que es una contradicción. ¿Ok? De esa forma. Entonces, hasta ahora acabamos de hacer la segunda como parte del paréntesis. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? Identidad. ¿Ok? Súper. Se puede colocar C en vez de falso. ¿A qué te refieres con C? ¿Como si fuera una contradicción, Joaquín? Ya, mira, ahí no se puede. ¿Ok? Recuerda que una contradicción en estricto rigor es algo que es falso. Entonces, recuerda que en lógica tenemos solamente dos valores, verdadero o falso. Sería raro anotar algo que es falso como un C, ¿cachai? Entonces, ojo con eso igual, ¿ok? Siempre es verdadero o falso. Me preguntan el tema antes del falso. eh, esta parte de acá, Emilio, abajo, esta parte de acá. Ya mira, ahí lo que le había comentado desde un principio, que era que creo que el tema de la ley del tercer excluido, si yo tengo algo y algo negado, eso es directamente falso, ¿ya? Se lo pueden aprender como una ley, que lo es en efecto, pero no estaba en la planilla que les mostré desde un inicio, pero directamente podrían trabajarlo con una tabla de verdad por si no lo recuerdan, ¿ya? Pero imaginen que es algo y algo falso, perdón, algo y algo negado, eso es directamente falso, ¿ok? Y la tabla de verdad se hace relativamente sencilla, ¿ya? Ya, ya, súper. Entonces, gentecita, si se dan cuenta, salió quizás no tan sencillo hacer la segunda parte, pero siempre mi recomendación a la hora de hacer estos ejercicios es que sean estructurados. Si lo hacen de manera organizada, créanme que llegan sí o sí a la respuesta, ¿ya? Ahora vamos con la uno, que se ve como más difícil, ¿no? Es harto más, pero no pasa nada. Vamos con calma.
Porque desaparece la F por la ley de identidad. Si te das cuenta, acá es una proposición o un falso nos da la proposición. Entonces es por eso que desaparece el falso. Realmente es como redundante anotar el falso, porque realmente no es algo que influye en una proposición. ¿Ya? No afecta la negación en lo absoluto, Diego. En lo absoluto, en lo absoluto. Por eso es que me gusta decirle algo como esto. Miren, algo o falso. ¿Qué da esto? ¿Algo o falso? ¿Qué da? Da algo, ¿cierto? Muy bien. Gracias por seguirme la memotecnia, pero en efecto da algo. Y ese algo puede ser cualquier proposición, ¿ya? Así que por eso les decía que estas leyes se ven con P, Q y R, pero en realidad puede ser cualquier cosa, ¿ya? Lo importante es que se cumpla la estructura de la ley, ¿ya? Así que súper. Vamos con la primera ahora, que se ve ligeramente más complicada, pero nada, vamos por partes. Tenemos lo siguiente, tenemos un implica acá y un implica acá. Tenemos algo bastante grande. Realmente queda a su criterio si quieren aplicar los dos implica al tiro, pero vamos a obligarlos los dos al tiro, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente, sería la negación de... Vamos con este primer paréntesis, ¿ok, gente? Para que lo tengan en cuenta. Esto va a ser, si aplicamos la ley del condicional, va a ser la negación de P o el segundo, que el segundo es Q y R, y no R, perdón. De esa forma. ¿Hasta ahí claro? Sí, sí, sí. Aplicamos ese condicional. Negamos el primero o el segundo. ¿Ya? De esa forma. Es lo mismo que se ve acá. Así, bueno, la segunda parte nos dicen, es mejor distribuir la negación que toma todo el corchete al principio o al final. Mira, ahí queda tu criterio, pero mi recomendación es que primero saques todo lo se implica. Saca todo lo se implica en un principio, porque la negación de implica es como algo raro, no es algo que conozcamos directamente, ¿ya? O no como ley, ¿ya? Entonces mi recomendación, primero saca todos los condicionales y luego de eso distribuyes la negación o lo haces al final. Pero queda a tu criterio, ¿ok, Cristóbal? Y ahí me preguntan si ocupé condicional. En efecto, concentrémonos solamente en esta parte que creo que está en la pantalla. Solo eso que ven acá, ¿ya? ¿Cómo quedaría esto? Si nosotros aplicamos el condicional, quedaría la negación del primero o el segundo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahí súper. Gracias, Felipe, porque ya tiene una negación y otra más por el condicional. Gracias, Felipe. Y eso sería. Y es en efecto lo mismo que tengo acá, ¿cierto, gente? De esa forma, bueno, continuando con esta misma parte. No, Cristóbal, tranqui. Ahí para todos la negación la voy a dejar en pausa un poquito. Ya la negación la voy a dejar afuera y no la voy a tocar todavía. ¿Ya? Entonces, tenemos que esto implica no Q o no R, de esa forma, ¿ok? Entonces, ahora estaremos en condiciones de aplicar esta implica, ¿o no? Sí, pero intentemos escribirlo un poquito más lindo antes, que realmente es solamente escribirlo como P o Q y no R, implica no Q o R, ¿ya? Ahí sí. Hasta ahí vamos bien, gente, ¿sí? Recuerden que solamente aplicamos, bueno, el condicional del primer paréntesis, ¿ya? Ahora vamos con el condicional del segundo, ¿ya? Entonces, este condicional tiene toda esta primera parte y esta segunda. De esa forma, si aplicamos este, nos va a quedar como la negación del primero, que es P, O, Q, I, no R, de esa forma, o el segundo, que es no Q, O, no R. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Recuerden que solamente estamos aplicando condicional, full condicional, condicional, condicional. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ya, buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias por la participación.
Entonces, ahora, si acabamos de aplicar, bueno, ese condicional nos queda esto. Ahora es cuando a mí me gusta trabajar lo que sería la negación de afuera y distribuirla hacia adentro, porque si se dan cuenta, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar la negación de la negación de P, O, Q, I, no R. ¿Cuál es la negación de un O? Es un I, ¿cierto? Súper. Y la negación de no Q o no R. ¿Ok? De esa forma. Súper. Entonces, ahora, si se dan cuenta, en el primer paréntesis tenemos la negación de la negación de algo. Entonces, ¿por qué no lo distribuí antes? Porque era para saltarme una negación. Solamente por eso. Sale más sencillo de esa forma. ¿Ya? Y en caso contrario, si se dan cuenta, en el lado derecho sí o sí hay que aplicar una, ¿cómo se llama esto? Una ley de Morgan, ¿cierto? Sería distribuir la negación. Si distribuimos esta negación, nos va a quedar la negación de Q. ¿Qué sería eso? Q, muy bien. La negación de un O sería un I, buenísimo. Y la negación de una R, ya negada, sería solamente R, muy bien. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí. Ahora sí les leo los comentarios. Denme un segundito. Me dicen una consulta. Al lado izquierdo al aplicar una de las negaciones también cámbialo. Así es. Sí. Hay dos QI. Ya, ok. Y puedo eliminar paréntesis si ambos tienen I. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? No olvidemos también, denme un segundito, que, bueno, obviamente todo esto se está uniendo por un O. ¿Ok? Todo esto se une con un O, pero ese O lo vamos a dejar fuera un poquito. ¿Ya? Y el lado derecho también. O sea, la segunda parte. Vamos a trabajar al máximo esta. Cuéntenme qué harían en este caso. ¿Cómo trabajarían ahora esto? O sea, se ve como mucho, que en efecto lo es, pero ¿cómo lo harían? Me dicen ahí Alonso, pero está metido por la segunda negación, que volvería a quedar como un O. ¿O no? Eh, Mira, creo que me pillaste un poquito en la parte donde estás, Alonso. No sé en qué parte específicamente me estás hablando. Miren, ahí me dicen distribución, me parece perfecto. ¿Qué deberíamos distribuir? El PO, ¿cierto? Ok, distribamos eso. ¿Ya? Vamos a aplicar distribución aquí. Entonces, si aplicamos esa distribución, voy a cambiar los corchetes un poquito, nos va a quedar P o Q y P o no R y Q y R. De esa forma, ¿cierto? ¿Por qué el PO? Porque se ve como algo que podríamos trabajar para obtener más cosas relevantes. Solo por eso, Lisette, porque si te das cuenta, hay, bueno, está un poco difícil poder distribuir otra cosa, ¿cachai? Podríamos distribuir en efecto el Q y R a esto, pero realmente nos va a quedar algo muy grande y si aplicamos esta primera distribución nos aparece algo bastante interesante que es que tanto dentro como fuera de los paréntesis hay un I. Nos dicen, ¿por qué es como si estuviese multiplicando? Ya, eso creo que es una respuesta, ¿ok? ¿Por qué disyunción pasa a conjunción en la distribución y viceversa? ¿Eso es pregunta, Cristóbal? Ah, ya, estoy respondiendo a la pregunta. Gracias, Cristóbal. Pero ¿qué pasa si yo quiero distribuir el Q y no R, Q y no R, con el Q y R? Ya, mira, ahí no podrías directamente, Isaac, porque si te das cuenta, primero no puedes distribuir esto hacia acá. ¿Por qué?
porque están directamente separados por un paréntesis. Si te das cuenta, todo esto está agrupado en un lado y todo esto está agrupado en otro lado. ¿Cachai? Entonces, no puedes distribuir. Lo que sí podrías hacer es como lo al revés que dijiste, Isaac, es que podemos distribuir esto hacia adentro, ¿ya? Pero no esto, lo de adentro hacia afuera, ¿ok? Espero se pueda entender ahí la diferencia. No se puede ocupar factorización inversa, en este caso tampoco. ¿Ya? Porque no está la estructura de una factorización inversa. Para poder tener esa estructura, deberíamos tener solamente Q y R directamente, un Q y si se dan cuenta, tenemos Q y no R, por acá Q y R, pero ¿cuál es la diferencia? Que tenemos un PO que nos está molestando. ¿Ok? Eso sonó raro, pero omítanlo. Pero en particular, esto es lo que nos molesta. Y si nos molesta, una buena idea es distribuirlo directamente. ¿Qué más podríamos hacer? Ahora vamos cachando en el camino. ¿Ya? Como se dan cuenta, lo acabamos de distribuir, varios me recomendaron eso y tenemos esto. Como ahora tenemos tanto dentro del paréntesis, que son los corchetes, un i y fuera otro i, podemos quitarlos. Entonces nos va a quedar POQ y PO no R y Q y R directamente. ¿Cierto? Ya, buenísimo, buenísimo. Ahora los dejo a ustedes. ¿Qué les gustaría hacer? Tenemos estos tres paréntesis. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo se llama esa ley? Eso es básicamente, perdón, asociación. Conmutatividad entre Q y R. Ok. Voy a achicar para ver todo. ¿Achicar o agrandar, Juan? Achicar. Ok. Wait, wait, wait. Espérame, ¿quieren que achique? No entiendo. No puedo achicar más que ahí la pantalla. ¿Achicar? Agrandar. ¿Ahí mejor? Aléjese. Sí, era agrandar, ¿no? Ok. Me dicen, solo se puede cuando hay los mismos conectores. ¿Cuáles en particular te refieres, Matías? Ah, quitar los paréntesis, sí, en efecto. Cuando están todos los mismos conectores, solamente, o sea, si están todos los mismos conectores, tanto dentro como fuera de los paréntesis, tú puedes quitar los paréntesis, valga la redundancia, con total libertad. Y eso fue lo que hicimos, ¿ya? Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué harían acá? Imagínense, están en el, no sé, taller, control que viene pronto. ¿Qué harían aquí? Tablas de verdad, mira, Angelito, ahora mismo no es una buena idea en lo absoluto porque te piden simplificarla, no te piden obtener el valor de verdad directamente, ¿cachai? Entonces la idea es simplificarlo al máximo solamente usando leyes, ¿ya? También me dicen, ¿se podría usar, se podría aplicar absorción ya que hay conectores contrarios? Eso me parece interesante, ¿ya? Y eso va a ser lo que vamos a trabajar. Súper, ahí me dijeron absorción de nuevo. ¿Puedes explicar cómo pasó del O al I más arriba? Del O al I. Ah, ¿este de acá te refieres, Juan? Eso solamente apliqué una distribución, ¿ya? Está más detallada en lo que sería el apunte, pero es básicamente agarrar este factor común y distribuirlo al Q, al no R, si te das cuenta es eso, y como los uno a través del conector que está dentro del paréntesis, ¿ya? Por aquí. Ah, ya, eso es solamente, creo que es el que estamos conversando, de este a un i, ¿cierto? Ya, súper. Eso sucedió porque apliqué esta negación de acá, ¿cachai? Entonces negué esto, negué el o y negué el tercer paréntesis, ¿cachai? Por eso aparece esta negación, ahora es un i y esta negación de acá. Ahora también me dicen, se eliminaron los paréntesis porque en ambos hay un i, en efecto. Todos los apuntes están en U virtual, ¿ok? Ahí después yo creo que lo voy a mostrar al final de la clase para que se queden unos minutitos, ¿ya? Sí, continuemos, po. Bueno, quedamos en lo mismo.
Me decían absorción, ¿cierto? ¿Cómo aplicarían la absorción acá, gente? Ok, me dicen en P. ¿Será aplicar absorción en P? Se ve como raro, ¿no? Como que no sigue tanto la estructura de absorción. ¿Qué más les tinca hacer? Distribución. Podría ser también. ¿Por qué absorción? ¿Sacarlo R? ¿O en R? ¿En R? ¿En P? ¿Ok? Miren, pensemos esto. Pensemos esto. Miren, si aquí yo tengo un I, acá yo tengo un I, y acá también tengo un I, ¿puedo sacar estos paréntesis que están acá? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Entonces, miren el trucazo que voy a hacer. Esto es POQ y PO no R y Q y R, ¿cierto? De esa forma, ahora por conmutatividad, yo puedo estos dos que están acá moverlos a cualquier lado. Entonces, miren cómo lo voy a dejar. Voy a hacer POQ y Q y PO no R y R, ¿ya? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es un tema de conmutatividad. Yo puedo dar vuelta a todo como a mí se me antoje y realmente puedo mover este para allá, este para acá y así. Entonces, miren esto. ¿Qué les parece esto? ¿Les parece conocido un POQ y Q? Como que se repite el Q y están dados vueltas los conectores, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que es solamente Q. Eso es una absorción. Buenísimo. Nos queda solamente Q. Y ahora, en esto que está acá, ¿qué les parece hacer? Yo les había comentado que eso es una ley que se llama absorción parcial, pero como no me gusta aprenderme la ley de absorción parcial, nunca me ha gustado aprendérmela, vamos a aplicar distribución y vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Me preguntan, ¿cuándo puedo eliminar los paréntesis? Cuando todos tengan el mismo conector. Si te das cuenta, Juan, aquí hay un i, acá hay un i, y dentro de este paréntesis también hay un i. Entonces puedo quitar esos paréntesis, que son estos dos. Pero este de acá no lo quito, este de acá no lo quito porque son off. Entonces son distintos al i. ¿Cachai, Juan? Me preguntan lo de absorción. ¿Qué no entendiste en específico, Jesús? Esta es la estructura que sigue una absorción igualmente. O sea, vamos a verlo por aquí. ¿Qué nos decía absorción? Si yo tengo un P, una proposición, o la proposición conector contrario y cualquier cosa, esto es directamente la proposición. Entonces, esa es la idea de aprendérsela, de utilizarla. ¿Ok? Es solamente esa formulita. Yo sé que es como un poquito complicado darse cuenta de la absorción directamente misma porque la hice como al revés, ¿ya? Pero créanme que igualmente lo puedo dar vuelta. O sea, ¿qué puedo hacer? Puedo darlo vuelta nuevamente y dejarlo como Q y... Un segundito, se me acabó la batería del lápiz. Revive al tiro. Mientras respondo sus dudas, me dicen, ¿y si no fueran los mismos conectores? Ahí Gastón no podría quitar los paréntesis. ¿Ya? También me dicen, ¿cuál recomiendas aprender así primordial? Absorción sí o sí, ley del condicional, absorción y las leyes de identidad en general. Esas sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? Iba a dar vuelta un poquito la cosa para que se vea un poquito más obvio la absorción y nos quedaría como así, ¿no? QOP y PO no R y R, de esa forma. Entonces, ¿se nota ahí un poquito más clara la absorción? Que en el, como en el Q y QOP, se dan cuenta que tengo Q tanto fuera como dentro en paréntesis y los conectores son opuestos. Entonces eso es lo que nos pide la absorción. Sí, déjame terminar un poquito y lo muestro, Fernando, que llevamos harto y se ve como muy chico, ¿ya? Déjame terminarlo y lo muestro completo, ningún problema, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho que eso quedaba absorción, nos queda solamente Q, ¿cierto? Entonces nos queda Q y
P o no R y R. Y ahora sí, cuéntenme, ¿qué harían ustedes ahí? ¿Qué toca? Tenemos P o no R y R. Absorción parcial, perfecto. Justo no me gusta la absorción parcial, así que apliquemos distribución, que ahí como dice Martina, y obtenemos lo mismo, ¿ya? Entonces, esto nos quedaría como QI, paréntesis, PIR o perdón, no R y R. De esa forma, ¿cierto? Así quedaría la distribución. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Entonces, esto nos va a quedar, bueno, directamente QI, PIR o lo segundo. ¿Y qué es esto? Queda falso, ¿cierto? Entonces, esto va a ser algo como PIR o falso. ¿Y eso qué es? QI, PIR solamente. Y nos queda, bueno, como tenemos tanto el mismo conector dentro y afuera, nos queda como QI, PIR. De esa forma, ¿cierto, gente? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos con la parte final, que era básicamente decir uno o dos. Recuerden que lo habíamos nombrado de esa forma. Y si hacemos uno y 2 nos va a quedar. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría como Q. Lo voy a cambiar el R y P o la negación de P. ¿Cierto? ¿Por qué se eliminaba el F? Porque es la ley de identidad que está acá. Si yo tengo proposición o falso, me queda solamente proposición, ¿cachai? Solo por eso. Buenísimo, buenísimo. Ya, te perdiste más arriba. ¿Dónde están? ¿Dónde se perdieron? Cuéntame, cuéntame. Sí, sí, lo voy a subir a YouTube. Tranqui, tranqui, se te cayó el net, no te preocupes. No, Cristóbal, no es necesario, porque solamente me piden simplificar la expresión. ¿Ya? Desde la flecha. Flecha, flecha, ¿qué flecha? Igual, denme un segundito a todos los que no entendieron. Déjenme finiquitar el ejercicio y lo explicamos todo de nuevo. ¿Ya? O sea, no todo, pero una gran parte, ¿ya? Para que se entienda todo bien. Denme un segundito, lo finiquitamos y estamos listos, ¿ya? ¿Por qué al final lo moví? Ahora te vas a dar cuenta, Martino. Porque lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente, miren. Eh, Quería tautología, aún no usuario de Zoom. Aún no sabemos si es tautología. También me preguntan si no es necesario aprenderse ley de absorción. No, sí hay que aprenderse ley de absorción. No hay que aprenderse la ley de absorción parcial, ya que es solamente una distribución, ¿ya? Así que para que tengan ojo, absorción sí o sí hay que aprendérsela, pero absorción parcial no, ¿ya? Entonces, ahora, como hice este trucazo de darlos vuelta por conmutatividad, vamos a agrupar. Vamos a decir que esto va a ser QIR y P, ¿ok? Perdón, o la negación de P. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a distribuir, ¿ya? De esa forma nos va a quedar QIR o la negación de P, por un lado, y P o no P. ¿Ok, gentecita? ¿Qué es P o no P? Es verdadero, ¿cierto? Súper, entonces nos va a quedar. Al tiro lo explicamos de vuelta. Déjenme terminar esta partecita y lo explicamos de nuevo, no hay problema. Entonces nos queda la primera parte y un verdadero. Y si yo tengo una proposición y un verdadero, ¿qué nos queda? ¿Verdadero? ¿Seguro? Lo primero, ¿cierto? Ahí muy bien. Nos queda solamente lo primero, que sería Q y R
o la negación de P. Y ahora consulta, ¿los paréntesis los pusiste por conveniencia? ¿Estos de acá te refieres? ¿Esos que están en rojito? Sí, solamente por conveniencia para hacer más fácil la distribución. ¿Ya? Entonces, gentecita, ahora llegamos a QR o la negación de P. Cuéntenme, ¿qué opinan de esto? ¿Podremos saber el valor de verdad de esto? Absolutamente no. No hay chance de saber el valor de verdad de esto. ¿Por qué? Porque cada uno podría ser verdadero, el otro falso, el otro verdadero, en otro caso son todos verdaderos, en otro caso son todos falsos y así. Entonces, realmente no hay chance de saberlo. Entonces, esto sí o sí es una contingencia, como decía Benja y Juan, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la proposición es una contingencia. Súper. Entonces, eso sería, gente. Realmente, yo sé que fue un ejercicio estúpidamente largo, perdón, pero había que hacer un ejercicio así. Y de hecho, el siguiente que vamos a hacer la próxima ayudantía es igual de largo o incluso más, ¿ya? Entonces, miren toda la página que acabo de hacer, ¿ya? Entonces, realmente, lamento si fue mucho, intenté explicarlo de la mejor forma posible, muy estructurado y así, pero realmente eso sería. Y me preguntan si sería tipo control o web. Absolutamente. Es un ejercicio bestia que realmente sí o sí podría salir perfectamente en una PEP. ¿Ok? Porque es muy largo, hay mucho que trabajar y así. Igual voy a hacer una ayudantía full enfocada en la PEP, pero cuando sea el momento. Así que vamos a tener ejercicios que han salido antes y así. Al principio me costó y al final también. Bueno, son cosas que pasan igual. ¿La próxima ayudantía será por Zoom? Sí. Bueno, yo lastimosamente estoy encargado solamente de hacer ayudantías por Zoom, ¿ya? Así que no nos vamos a conocer nunca, pero nada, realmente es indiferente si nos vemos o no, porque la ayuda siempre va a estar, ¿ok? Así que no se preocupen, siempre vamos a hacer ayudantías por Zoom y siempre antes de los controles, antes de los talleres, vamos a tener harto que ejercitar y nos vamos a ver bastante, ¿ya? Vamos a tener varias ayudantías, todo, ¿ya? De esa forma, vamos con lo último. Voy a dejar de grabar, sí, hasta ahora. Hasta aquí quedaría la ayudantía grabada y después les voy a explicar a la gente que no haya entendido. Así que un gustazo y me despido de la grabación.